Bueno, pues bienvenidos una vez más a NBC y bueno, en este video vamos a hablar de El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. También me obligó a hacer esta opinión, así que por favor vean. Sean bienvenidos otra vez a NBC, yo soy Josh Rodríguez y bueno, pues en este video vamos a hablar de El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. La tercera y al parecer la última película, que no creo que sea la última, de la trilogía del Conjuro, la trilogía así que como principal, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a enfocar un poco, nos vamos a salir un poco del tema de lo de las casas embrujadas y nos vamos a ir ahora a un juicio de una persona que asesinó a otra y decía estar poseída por el demonio. El diablo lo obligó a hacerlo. Entonces, pues vamos a iniciar. Yo la verdad cuando vi el primer trailer tenía mis dudas de cómo iban a contar esta historia porque es un poco extensa, ¿no? Porque es como primero del exorcismo de un niño y luego termina en la posesión de su cuñado, el asesinato y un juicio. Pero la verdad es que, bueno, cuando vi la duración de la película que vi que duraba 2 horas, pues sí dije, ¿cómo van a meter todo en 2 horas? Sí lo supieron hacer como de un modo contando mediante flashbacks, ahora sí que como que lo más importante. Porque en la vida real no se explicaba, ahora sí que como que más cómo empezó todo esto, por qué había sido poseído el niño, como que más a detalle, ¿no? En esta historia sí como que te meten un poco más de la historia y sí hay un porqué, del por qué todo esto sucedió. Sabrán, la primera del Conjuro y el Conjuro 2 fueron dirigidas por James Wan. En este caso pasa la dirección a manos de Michael Chaves. Michael Chaves fue quien dirigió La Maldición de la Llorona, una de las entregas de la saga del Conjuro con más problemas y pues que la verdad ha dividido a muchos fans y es considerada de hecho como una de las peores de la saga, incluso no considerándola como parte de la saga. En este caso la maldición, bueno sí, la maldición la acompañó. Michael Chaves es quien dirige esta película, pero está James Wan del lado de productor. Entonces como que se salva un poco y como que mantiene el estilo de las características películas del Conjuro, pero pues la dirección ahora sí que se siente pues muy diferente a lo que fue las anteriores películas. Que por un lado toma ahora sí que pues otra historia diferente y que la lleva por otro camino. Esta vez, como dije, no es como la típica película de las otras del Conjuro, que era una familia, pasaban cosas extrañas en su hogar, llegaban los Warren, investigaban y ya. Y pues esto por una parte es bueno porque como que intenta darle un nuevo tono, una nueva trama, por así decirlo. Eso se convierte más en una investigación que por un lado deja un lado aparte la historia de Arnie Johnson y se centra ahora sí en los protagonistas, que son Ed y Lorraine Warren, que son los protagonistas ahora sí que de esta película, son los que vemos más tiempo en pantalla y por ende pues empatizamos mucho más de lo que ya habíamos empatizado con ellos en anteriores películas. Una cosa mala de esta película es que cuando empezaron las proyecciones de prueba la gente decía que se asustaba mucho, que era muy violenta, que daba mucho miedo. Pues sí, es una película de terror, ¿no? Sin modo que esperes que te dé risa, ¿no? Y eso es lo que pasa ahora. Porque, pues Warner, ¿qué dijo? Bueno, la gente le da mucho miedo, probablemente no la vean. Entonces, pues vamos a recortarla. Vamos a recortar escenas, vamos a dejar no tanto las cosas violentas y terroríficas. Y el resultado, pues es una película que de hecho aquí en México es clasificación B. La clasificación B es para mayores de 12 años. O sea que pues sí, la película se siente muy recortada, no da miedo y que por momentos, si no es que la mayor parte de la película, a excepción del inicio, que la verdad es lo mejor, se siente muy lenta. Tenemos los típicos jumpscares, pero como que están más, como que hay menos. Otras películas del Conjuro sí había escenas en donde, por ejemplo, yo sí brincaba porque pues a pesar de que ya sabías que los jumpscares estaban, pero pues sí como que te impactaban. Y en este caso no me pasó lo mismo, no había escenas en donde, por ejemplo, las otras películas sí había escenas en donde me quedaba, oh por Dios, esto está intenso. Como que te ponía tenso y te preocupaba lo que le pasara a los protagonistas. En este caso, la verdad es que no hubo ninguna escena que me tuviera así. Lorraine y Ed Warren, interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson. La química entre estos dos actores, la verdad es que es muy buena.
Lorraine tiene pues varias escenas como de mucho drama y la verdad es que lo hace excelente. Muchos momentos de Ed y Lorraine muy románticos. Porque hay escenas que sí están muy extrañas, pero que yo digo que las pusieron por eso, ¿no? Para que vean que pues el amor es lo más poderoso del universo. Y pasando otra vez a la trama, la verdad es que es una trama muy ficticia. Toma un poco de la parte real de lo que es el juicio de Arnie Johnson. Y en esta, pues ya como que les dio flojera crear nuevos monstruos, porque en las anteriores películas ven que había nuevos monstruos, por ejemplo el hombre encorvado, que la verdad es que es un personaje muy bueno. La monja también tiene un diseño muy padre. Y en este caso creo que nada más hay dos. Y uno, la verdad es que me recuerda mucho a la señora de historias de terror para contar en la oscuridad. Y el otro, que la verdad es que no sé ni de dónde salió. El villano pues es un maestro satanista. En este caso tenemos un villano que es como que lo más pegado a la realidad, que es algo que pues sí puede pasar en realidad, porque es un villano, es un ser humano que hace rituales satánicos. No hay una motivación. En este caso, hablando del villano, en sí no tiene una motivación. Y pues todo lo que hizo en la película, que tú decías, es que este villano es muy villana. Después me enteré que era mujer, yo pensé que era hombre. Esta villana es muy poderosa. ¿Cómo le van a hacer? Porque esto se teletransportaba, algo así tipo Insidious. Pero que al final, la verdad es que no hay una batalla entre ella, que es algo anticlimático, porque en sí pues termina pues muy X. De spoiler, los que sabrán el caso de verdad, en realidad sabrán que Arnie Johnson pues estuvo en prisión. En este caso la película como que te va a un camino que llegas a pensar que no estuvo en prisión, porque dices, bueno, es ficción, entonces a lo mejor no lo metieron a prisión. Pero termina en que pone unas letritas y ponen que efectivamente sí lo metieron a prisión. Entonces pues en realidad te hace pensar, entonces todo lo que hicieron para probar que sí estuvo poseído, pues en realidad no sirvió de nada. Así es la película de los Warren. Ahora sí que el caso de Arnie Johnson es como una subtrama aparte, no lo toman tanto. Para terminar, no es mala la película. Tiene cosas rescatables, pero pues no está a la altura del Conjuro 1 y el Conjuro 2. Este considero que está pues nivel intermedio. Tenía como que otra oportunidad de cambiar de escenario y cambiar cosas, pero pues nada más no lo pudieron completar bien, porque pues metían la misma fórmula. Perdí el interés en esta película. Como lo digo, en las otras sí tenía más interés, tenía más expectativas. En conclusión, una entrega más al montón. Pero pues bueno, en sí esto es todo por el video de hoy. Espero pues les haya gustado. Y pues nos vemos en otro video de NBC.